Ya pues, vamos a pasar a otro tema. Tenemos una entrevista, señor director, esta vez de forma remota. Póngame ahí en pantalla a nuestro entrevistado, a Camila Eyavire Páez y Felipe Quijón Tapia, ¿cierto? Que son parte del centro de estudiantes de la carrera de Pedagogía en Inglés de la Universidad Católica del Norte. ¿Cómo están? Estamos súper bien. Ya. Bien. Sí, sí, agradecido de la invitación y de la oportunidad que nos están dando. No, gracias a ustedes por estar el día de hoy. Estamos acá un poco problemas de audio. Hoy día vamos a estar hablando, ¿cierto?, de un tema que es de alguna manera controversial, ¿cierto?, pero que yo creo que poco a poco se va a ir abriendo el mundo, lo que tiene que ver un poco con el famoso lenguaje no binario, ¿cierto? Ahí, Felipe, cuéntanos un poco qué es la lengua no binaria. Para partir, me gustaría hacer una diferencia entre lenguaje y lengua. Por ejemplo, el lenguaje, nosotros lo entendemos lingüísticamente como la facultad del habla, como la posibilidad, la habilidad del habla. Y la lengua es lo que realmente sucede en este momento, es la acción de hablar, por así decirlo. Entonces, yo hablaría de lengua no binaria, y según yo, nace por la necesidad de representar a un grupo de personas que no se sienten conforme con el binarismo de género, es decir, que no se identifican ni como hombre ni como mujer y pertenecen a este espectro real y visible de identidad. Entonces, yo diría que también nace o está para evitar la discriminación, porque sabemos que la generalización en español se hace con el masculino, pero ¿por qué no hacerla con el femenino? Porque claro, van a haber problemas usando uno o el otro, entonces ¿por qué no encontramos mejor un consenso en una representación neutra para involucrar a todas las personas, sean masculinas, femeninas o no binarias? Camilo, vamos a ir un poco, ¿cierto?, a profundizar un poco lo que dice Felipe. ¿De dónde nacen los cuestionamientos al uso masculino del lenguaje, ¿cierto? Algo que comentaba recién Felipe. Corroborando lo que dijo Felipe, esto también surge por parte del feminismo, ya que empezó el cuestionamiento de por qué englobar a todos como masculino, dejándolo de lado a nosotras las mujeres, ¿ya? Y eso es algo que se ve mucho en la lengua española. Por ejemplo, ¿por qué tenemos que decir todos cuando digamos que son 5 mujeres y un hombre? En vez de decir gran parte de nosotras y esa persona que vendría siendo él. Entonces es igual como un cambio de... O sea, es como que muestra mucho lo que ha surgido el patriarcado durante el tiempo. Camila, y eso... Si no, continúa. No, y te iba a preguntar cómo se puede trabajar en conjunto para que la ciudadanía de alguna manera pueda sociabilizar esta conversación que se da directamente en la academia. Pues las personas de a pie no pueden conversar estos temas y de alguna manera cuestionarse esto. ¿Cómo se pueden comenzar a trabajar para dejar, por ejemplo, estas típicas burlas que andan en redes sociales, en los comentarios de la video que siempre abundan ahí cuando se trata del lenguaje de la lengua no binaria? ¿Cómo se puede trabajar en eso, Camilo? Como estudiante de pedagogía, yo defiendo mucho que todo parte por la educación, todo también parte por la información. Nosotros podemos quizás abrir espacio en vez de discutir, así como no, esto no corresponde, no, en dar soluciones, en orientar más mediante la información. Y eso es algo súper valioso hoy en día. El acceso a la información, el brindar el que nosotros como personas privilegiadas que tenemos acceso a estos temas, por así decirlo, de manera más profunda, podamos también ayudar a los demás a que también, por así decirlo, tengan más conocimiento respecto a ese tema. Entonces yo siempre he defendido de que todo tiene que partir también con la educación. Excelente. Felipe, ¿y cómo podemos de alguna manera trabajar en el tema de la concientización de las personas de a pie, ¿cierto? O sea, ¿a qué me refiero? ¿Cuál puede ser realmente el impacto de las personas que no se identifican por uno de los dos géneros? O sea, de los géneros binarios, ¿cierto? O sea, si tú me preguntas cómo podemos concientizar a las personas respecto a esto, prácticamente
mostrándole la realidad de que existen otros universos, otras personas que viven otras situaciones, que no se identifican con lo que todos estamos acostumbrados a ver. Y yo creo que empatizando y entendiendo que la empatía es para la persona, sino que, o sea, es para la persona y no para nosotros. La empatía se trata de reconocer y de validar a la otra persona su realidad. Yo sé que hay personas que lo han pasado pésimo porque no están como ni en lo femenino ni en lo masculino y las catalogan o las encierran en alguno de los dos eh, en alguna de las dos clasificaciones y es terrible y es un fenómeno que se llama el misgendering o el to misgender a una persona. Es como equivocarse con su identidad de género y es incómodo porque a nosotros nos gustan a nosotros nos gusta que nos reconozcan, a las personas les gusta que les reconozcan por lo que son. Y es tan real como mi vida, como la vida de Camila o como la vida tuya, y creo que deberíamos aprender a respetarnos un poco más, como abrir un poco más las mentes, exponernos a la realidad de otras personas. Felipe, ¿y esto cómo se puede potenciar con el uso correcto, por ejemplo, de los pronombres? Yo creo que la base de todo eso es preguntarnos. Algo que yo rescato mucho de mi generación es que apenas nosotros hicimos el grupo, por ejemplo, de la carrera, empezamos a presentarnos. Ya, yo me llamo Felipe, mis pronombres son él, su, por ejemplo, bueno, en español tenéis solamente el él, pero Claro. en inglés hay más. Tenéis el posesivo que igual es distinto al del español. El español es como uno solo. Entonces, claro, nos presentábamos con nuestros pronombres y si no sabíamos los de alguien, los preguntábamos. Oye, no sé, Camila, ¿con qué pronombres te gusta que te llamen? ¿O con qué pronombres te gusta que se refieren a ti? Y ahí nos íbamos enterando, nos íbamos como poniendo de acuerdo, por así decirlo. Interesante ese ejercicio, ¿no? ¿Cierto? El poder preguntarle a cada una de las personas cómo realmente se sienten y cómo se proyectan frente a una sociedad. Camila, gramáticamente, ¿cierto? ¿Cuál opción es más viable? Hay personas que terminan con una X, otros con una arroba. ¿Cómo crees tú que es correcto? Yo creo que si queremos partir también por educar a las personas, podríamos usar palabras neutras, que ya de por sí son neutras, ahí como para que no vengan con ese chiste, está usando la E en una palabra que no corresponde. Claro. Por ejemplo, yo soy presidenta del centro de estudiantes. Sin embargo, cuando yo me presento como presidente, ya que es de por sí una palabra neutra. Entonces, podríamos partir por ahí, partir porque ya existen palabras neutras. Y también, de modo personal, yo creo que la E se toma más en serio y me he dado cuenta también de que las personas que pertenecen a las disidencias, que pertenecen a estos movimientos, se identifican mejor con la E que con la X, ya que con la X como que si no se sienten como ellos son, como que la X como... Felipe, ¿quieres decir algo? Sí, continúa la idea. Te voy a añadir algo después. Sí. Por ejemplo, la X, hay muchas personas que no se sienten conforme con la X porque no se respeta en cierto punto también su pronombre, que son ella y ese tipo de cosas. Sí, lo que me gustaría añadir es que fonéticamente la X no funciona. En el español nosotros no tenemos 3 consonantes consecutivas en una palabra. Tenemos generalmente 2. Y la X, al ser una consonante sin voz, no pega. No podríamos decir, por ejemplo, compañeros. No suena. Claro. Entonces podemos añadir una E, compañeros. Podríamos añadir una I o podríamos poner una U. Pero a eso ya va como a elección personal. Y la E yo encuentro que es lo más neutro que hay. Es lo más funcional. Ahora, hay un punto bien importante que el lenguaje se economiza a través del tiempo. Nosotros vamos cortando palabras, vamos quitando sonidos, y este añade. Pero yo encuentro que es una suma que beneficia, que enriquece el lenguaje español, o sea, perdón, la lengua española es lo suficientemente rica como para formular oraciones que sean neutras. Podemos
perfectamente hablar con género neutro o con palabras neutras para no ofender o no herir a otras personas o no invisibilizar a otras personas. Pero tomaría un poco más de tiempo. Tendríamos que pensar un poquitito más antes de hablar. Tendríamos que tomar un poco más de tiempo para formular. Y la verdad es que eso cuesta un poco más de trabajo, cuesta un poco más de lectura. Así que, por lo económico, por lo fácil, entre comillas económico, la E. La E funciona súper bien. La X no funciona fonéticamente. Y para evitarla habría que formular un poquitito más. Así es. Bueno, y las personas que un poco les cuesta un poco esto, dicen, bueno, la lengua aquí y allá, bueno, la lengua va cambiando. Uno no habla como hablaba hace 20 años, incluso hace 5 años, 10 años. Exactamente. Entonces, Sí. quizá en algún momento, como hablamos el día de hoy, va a ser hasta ridículo. ¿Cómo se resuelve esto en el inglés? Esa fue una pregunta que me encargaron hacer Felipe Bueno, Camila y en el inglés es mucho más fácil porque, por ejemplo, los sustantivos no tienen género. Tienen número, pero no tienen género en su mayoría. En su mayoría. Entonces, qué hacen por ejemplo, en Estados Unidos o en Inglaterra? Utilizan el pronombre que es tercera persona plural. Perdón. Sí, tercera persona plural, sí. Que sería el they, que es el Ah. ellos. ¿Ya? Porque no podemos utilizar el he, ¿cierto? No podemos utilizar el she, que son las terceras personas singular, femenino y masculino. Y no podemos utilizar el it, porque es la tercera persona singular, eh, pero se refiere a objetos o a fenómenos o a cosas que son como entidades que no son humanas en realidad, como cosas que no son humanas, no podemos referirnos a las personas así. Entonces se resuelve utilizando el they, them, generalmente. Y lo encuentro súper bueno. Excelente. Camila, ¿tú quieres agregar algo más? No, no nada más que agregar, simplemente decir que me gusta que se abran estos espacios para concientizar más a la población y mostrar que igual el lenguaje crea realidades. El lenguaje también es una puerta muy amplia y muy efectiva para poder generar cambios y también para poder concientizar. Y que se agradece mucho que se puedan abrir estos espacios. Muy bien, chicas, me quedé sin espacio. Camila, Felipe, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y esperamos saber un poquito más de ustedes más adelante. Ojalá. Chaito. Muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien. Cuídense, chao, chao.